Bueno, la clase que vamos a ver hoy es la clase de antituberculosos. ¿Qué características tienen? Podemos decir que son esquemas múltiples de por lo menos 6 meses de duración y que se utilizan distintos compuestos que van desde los tradicionales más las rifamicinas, algunas quinolonas, algunos aminoglucósidos, macrólidos de vida media larga. Y de los tradicionales tenemos los antituberculosos que se manejan por medio de siglas, ¿no? Para dar un ejemplo, la rifampicina le corresponde la letra R para abreviarla. Y de alguna manera, estos que vemos acá son los antituberculosos, podríamos decir, tradicionales, que se usan habitualmente. Después tenemos algunas micobacterias que son atípicas, como por ejemplo la micobacteria kansasi, el MAC, que es el complejo Mycobacterium avium, donde vemos que hay otro tipo de antibióticos fuera de los tradicionales que sirven de alguna manera para ese fin, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos para tratar infecciones causadas por micobacterias? Es una pared que tiene una estructura especial con proteínas, eso serían proteínas fijadoras, de alguna manera se llama de penicilinas diferentes, en este caso son los ácidos micólicos. Las micobacterias tienen un desarrollo intralisosomal, es decir, que son parásitos intracelulares. En la patología debemos considerar una patología mixta causada, por un lado, por la virulencia de la micobacteria y por el otro lado también la inmunidad del paciente o del huésped, ¿no? Que esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante es el gran polimorfismo que tienen los blancos farmacológicos de estos, justamente de estos quimioterápicos, que es el principal mecanismo de resistencia. Después vamos a hacer alguna consideración acerca de la tuberculosis multiresistente. ¿Qué características tienen estos quimioterápicos? Se usan para micobacterias, interfieren con la síntesis de componentes de la pared de la micobacteria, tienen bajo peso molecular, alta liposolubilidad, esto es importante para atravesar varios tejidos, es sumamente importante, son de característica básica, es decir, que van a tener un atrapamiento en medio ácido, y tanto la isoniazida como la piracinamida son profármacos o prodrogas parecidos de alguna manera a la nicotinamida. Acá vemos un poco más esquemáticamente la pared de las micobacterias. Vemos que tiene por un lado una cápsula, una monocapa de ácidos micólicos, ácido alcohol resistentes, componentes como péptido glicano, arabino galactano, que va a ser un blanco terapéutico. Y acá de alguna manera vemos los distintos componentes de alguna manera de la síntesis del péptido glicano, de la cápsula. Y vemos, por un lado, el FAS1, FAS2, que es en verdad la sintasa de ácidos grasos 1 y la sintasa de ácidos grasos 2. Después vemos la arabinosiltransferasa 3 y la arabinosiltransferasa 1 y 2. Acá vemos un poco más esquemáticamente dónde van a actuar, por ejemplo, la isoniazida, la piracinamida
y el etambutol, que actúa inhibiendo a la aradinosiltransferasa 3. Vamos a empezar hablando de la isoniazida. Es una hidracina que es bactericida si la micobacteria se está dividiendo, pero bacteriostática si ésta está quiescente. Tiene un espectro amplio con respecto a las micobacterias, como vemos, actúa sobre varias de ellas. Tiene un efecto tiempo dependiente. Repasando este concepto, vemos que va a tener mayor eficacia a mayor tiempo de exposición en biofase, y el mecanismo de acción se da por inhibición de la sintasa de ácidos grasos 2 o Fas2. Se va a activar a un metabolito activo, recordemos que es una prodroga, por medio de de alguna manera, de un gen que codifica esta sustancia. Va a inhibir de alguna manera otras sustancias como la INA y la CAS-A, que son de alguna manera proteínas propias de la micobacteria, que están todas de alguna manera codificadas por algún gen. Y la resistencia justamente se basa en un polimorfismo en los genes de la micobacteria, que son estos tres que vemos acá, que son tres genes que codifican para la síntesis de estas sustancias que vimos antes. Y hay también polimorfismo en otros genes, que eso es lo que puede llegar a ocasionar la tan temida resistencia a este tipo de antituberculosos. ¿Qué pasa con la farmacocinética? Tiene buena biodisponibilidad vía oral, que es la única vía de administración. Tiene atrapamiento en fluidos y tejidos. Se metaboliza a nivel hepático por la N-acetiltransferasa. Este es un concepto importante, ya que vamos a tener, por un lado, acetiladores rápidos y acetiladores lentos, que van a causar o pérdida de la actividad o aumento de la actividad y aumento de la toxicidad. Tiene una vida media de 3 horas, se excreta de alguna manera por vía renal, atraviesa barrera hematoencefálica. ¿Y cuáles son sus efectos adversos? Neurotoxicidad. En verdad, la isoniazida puede de alguna manera disminuir el umbral convulsivo por desplazamiento de la vitamina B6. Por otra parte, es necesario que el paciente tenga un suplemento de esta vitamina, justamente por esta causa. Después, en cuanto a la hepatotoxicidad, por lo general en un 20% se da por aumento de transaminasas, pero puede haber aumento de transaminasas asintomático, ¿no? Pero puede pasar que haya una hepatitis fulminante con criterio de trasplante hepático que se ve en un 2% de los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, edad avanzada, consumo de alcohol y también la administración simultánea de inductores del citocromo, que es el 2E1. Citocromo 2E1. Los que son inductores de este tipo de citocromo pueden aumentar esa hepatotoxicidad. Y después tenemos, como siempre, hipersensibilidad, síndromes autoinmunes. Interacciones. Ustedes van a ver que muchas de las interacciones que poseen los antituberculosos son comunes a varios de ellos. Farmacodinámica. Potenciación del efecto antibiótico juntamente con otros antituberculosos. Pero bueno, también se potencia la hepatotoxicidad
Los antagonistas de la vitamina B6 pueden llegar a causar convulsiones y puede reducirse el efecto de la insulina porque el efecto de la insulina está inhibido por este fármaco. Farmacocinética: inducción del citocromo 2E1 por medio de otras sustancias que puede dar hepatotoxicidad. A su vez, la isoniazida, inhibe el citocromo 12-19, por lo cual puede dar toxicidad por otros compuestos como la fenitoína, la warfarina y las benzodiazepinas, que van a haber aumentado su actividad farmacológica. ¿Cuándo está contraindicada? Enfermedades hepáticas, alcoholismo, hipersensibilidad e insuficiencia renal severa. Ustedes van a ver que muchas contraindicaciones son comunes a varios antituberculosos. ¿Cuándo va a estar indicado la profilaxis con isoniazida? Tuberculosis latente, positivización de la misma después de 2 años de ser negativa, es decir, a esto se los llama convertidores recientes, pacientes con SIDA y pacientes en contacto estrecho con tuberculosis pulmonar, que se da 300 miligramos día o 900 miligramos 2 veces por semana por 9 meses. No hace falta que sepan la dosis, nada más que es a título informativo. Pasamos ahora a la piracinamida. También es bactericida, exclusiva de Mycobacterium tuberculosis. Se concentra ampliamente en los medios ácidos bacterianos. El mecanismo de acción es la inhibición de la Fas1. Se activa por medio de una piracinamidasa a ácido piracinoico, que es el metabolito activo de la piracinamida. Justamente la resistencia está dada por un polimorfismo en el gen de la piracinamidasa. A nivel farmacocinético tiene una buena biodisponibilidad oral, se atrapa en fluidos, es decir, que tiene atrapamiento, también en el caseum de la tuberculosis, tiene metabolismo hepático, por lo cual se va a generar un metabolito activo que es el ácido piracinoico, tiene excreción renal y tiene una vida media de 10 horas en un paciente con función renal normal y 24 horas si esta función está alterada. Recordemos que es una prodroga y que el metabolito activo o la droga activa es el ácido piracinoico. Efectos adversos. Vemos que hay muchos que son comunes. Hepatotoxicidad, también se potencia con otros antituberculosis, siempre hay que monitorear la función hepática. Hiperuricemia. ¿Y esto por qué? Porque en verdad la piracinamida de alguna manera altera el transporte tubular de ácidos y por eso puede desembocar en crisis gotosas, poliartralgias, generalmente en pacientes predispuestos, no en pacientes que no tengan gota, por lo cual hay que estar atento en caso de pacientes gotosos. Otros que puede dar son hipersensibilidad, fiebre, nefritis. Interacciones farmacodinámicas, también acá se potencia el efecto antibiótico, se potencia la hepatotoxicidad con paracetamol, con etanol, y puede reducir el efecto insulínico. Interacciones farmacocinéticas, altera la excreción renal de ácidos. Nosotros sabemos que hay varios compuestos que se eliminan por este mecanismo, como los AINES, metotrexato, beta-lactámicos, diuréticos. Y las contraindicaciones van a estar dadas por insuficiencia renal o hepática severa, gota, pacientes gotosos, diabéticos,
y obviamente pacientes con hipersensibilidad al compuesto. Pasamos ahora al etambutol. Este inhibe la síntesis del arabino-galactano, habíamos visto que inhibe de alguna manera el AT3, desorganiza la pared. Espectro tiene todas las micobacterias, un efecto tiempo dependiente y, como habíamos dicho, inhibe en forma competitiva la arabinosiltransferasa 3, una enzima que está codificada por los genes EMP-A y EMP-B. La resistencia al etambutol justamente se da en el polimorfismo de estos genes, especialmente el EMP-B. Tiene una buena biodisponibilidad oral, poco metabolismo. Si bien pasa poco al sistema nervioso central, se lo utiliza en el tratamiento de la tuberculosis meningia. Se excreta en forma activa a nivel renal, puede modificarse mucho la vida media si la función renal de este compuesto está alterada. Y los efectos adversos característicos del etambutol son la neuritis óptica con, de alguna manera, alteración de la visión de los colores rojo y verde, daltonismo. Se puede ver en un 5%, tratamientos crónicos a dosis altas. Obviamente hay que retirar inmediatamente la droga y la recuperación es lenta. Puede también dar hiperuricemia, y otros son intolerancia digestiva, hipersensibilidad, polineuritis. Interacciones farmacocinéticas: se reduce su absorción por antiácidos. Farmacodinámicas: se potencia el efecto antibiótico con otros compuestos antituberculosos. Contraindicaciones: insuficiencia renal, hepáticas severas, niños. ¿Por qué en niños? Porque en verdad los niños no pueden avisar de que están perdiendo la agudeza visual, a diferencia de los adultos. Entonces, por eso no se aconseja su uso en esta franja etaria, ¿no? Y otro es la hipersensibilidad. Recordar que con la función renal alterada puede llegar a haber problemas, se aumenta mucho la vida media del compuesto.